Buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a todas las personas que nos han ayudado en estas jornadas que venimos realizando desde hace ya un par de cursos. Nosotros seguimos hablando de cursos escolares, personas que están implicadas en determinadas instituciones, como son el Instituto de Estudios Hispánicos, al que pertenece este museo, y que personalizamos en la figura de su presidente, que es Javier González, a el Ayuntamiento, que nos ha ofrecido también infraestructura, y, por supuesto, a la Casa de la Aduana, concretamente a la gerencia de la Casa de la Aduana. Como les decía, buenas tardes y, sobre todo, es un placer darles la bienvenida a estas cuartas jornadas Hablamos de Arte que surgieron dedicadas a la figura de Eduardo Westerdahl y su impacto en el arte contemporáneo. Westerdahl, como crítico, teórico y promotor de arte moderno, desarrolló un papel fundamental en la apertura de nuevos caminos para la vanguardia en España y en especial en el contexto insular, conectando nuestra escena artística con los grandes movimientos europeos de su tiempo. A través de su trabajo en la revista Gaceta de Arte y su compromiso con la modernidad, Westerdahl no solo impulsó el pensamiento crítico sobre el arte, sino que también contribuyó a la proyección internacional de artistas y corrientes fundamentales para entender el arte del siglo XX. Suya es también la creación de este primer Museo de Arte Contemporáneo de España en 1953 y que podemos disfrutar gracias a su generosidad y convencimiento del papel transformador del arte. El arte contemporáneo es un espacio de exploración en el que la creatividad se convierte en una herramienta fundamental para la expresión y la reflexión sobre el mundo actual. A través de múltiples lenguajes y soportes, los artistas contemporáneos canalizan emociones, cuestionan realidades y generan nuevas formas de diálogo con la sociedad. En este contexto, la educación artística desempeña un papel clave, no solo en la formación técnica, sino en el desarrollo del pensamiento crítico y emocional. Fomentar la creatividad en la educación permite a los individuos descubrir su voz, interpretar su entorno y conectar con sus propias emociones, enriqueciendo así su experiencia personal y colectiva. Durante esta jornada reflexionaremos sobre la relación entre arte y emoción, creatividad y educación, divulgación y conocimiento, creación y recuerdos, y todo con participación de expertos, artistas e investigadores que nos ayudarán a redescubrir estas conexiones y trazar puentes entre ellas. Hoy las inauguramos con el profesor Antonio Rodríguez Hernández, al que en unos momentos tendré el placer de presentar. Mañana tendremos a Clara González Freire de Andrade, historiadora de arte y escritora, entre otras facetas. Y durante la mañana del sábado, el taller de creación artística colectiva con el artista plástico Luigi Stinga, donde ya aprovecho para pedirles que no se lo pierdan, porque vamos a realizar entre todos una obra colectiva y donde le pedimos a cada uno de ustedes que venga con un objeto cotidiano, un objeto recuerdo cotidiano, desde un llavero hasta un cajón, lo que se les ocurra. Don Antonio Rodríguez Hernández es doctor y profesor titular de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna, coordinador del Grupo Oficial de Investigación Hemocrea, Universidad de La Laguna, es responsable de la asignatura de grado de Maestro de Educación Primaria, Educación Emocional, impartida en la Facultad de Educación de la misma universidad, miembro fundador y presidente de la Asociación Española para la Creatividad, ASOCREA, en el periodo 2005-2011.
Sus líneas de trabajo académico e investigador son, entre otras, educación emocional y de la creatividad o la resiliencia educativa. Sobre estas temáticas ha publicado varias aportaciones, de las que hay que destacar Psicología del Niño Canario, con IPSMA, Creatividad y Sociedad, hacia una cultura creativa en el siglo XXI, octaedro IPSMA, Creatividad y Cambio Sociopersonal en la revista Creatividad y Sociedad, Evaluar la creatividad comunitaria en Aljibe o Gastronomía para aprender a ser feliz. Es de reseñar de manera específica que actuó como asesor académico para el grupo de diseño del currículum del área de libre configuración autonómica, Educación Emocional y para la Creatividad, implantada oficialmente en todos los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias desde el curso 2014-2015 y de su actualización y ampliación en el marco de la LOMLOE en el curso 2022-2023. Dentro de esta línea de trabajo ha publicado la obra titulada Educa Emoción, La Escuela del Corazón 2018 en la editorial Santillana, de gran repercusión a nivel nacional y además traducida al portugués. También ha publicado la guía Emo-Creativa para una vuelta al cole desde el corazón, Santillana 2020, un recurso para el acompañamiento emocional docente en tiempos de pandemia. Yo añado que en su preocupación académica se encuentra su virtud. Muchas gracias, Antonio, por entender y explicarnos que las emociones son el hilo conductor de toda experiencia vital, que moldea nuestra memoria, nuestras creencias y nuestra creatividad. Les invitamos a sumergirse en este diálogo sobre arte y esperamos que estas jornadas sean un espacio de enriquecimiento y de reflexión para todos. Bienvenidos, bienvenidas y disfruten de las sesiones. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Estefanía. Me van a permitir que coja el micrófono, no porque tenga ninguna vocación de tenor ni de artista, sino porque me resulta muy complicado situarme detrás de una mesa o detrás de un atril y no establecer al menos una cierta relación con mis interlocutores en este, espero que diálogo que podamos sostener en torno a esta temática que me han invitado amablemente a desarrollar. Agradezco la invitación y tengo que advertir que esto lo hago por emoción, es decir, el estar aquí es una evidencia de que las cosas importantes en la vida tienen que ver básicamente con lo que uno siente, ¿no? No solo con lo que uno piensa, que puedo aportarles mis reflexiones, sino por los vínculos, comentábamos antes, afectivos, que fueron los que establecimos a la hora de pactar este encuentro, ¿no? Muy bien. Pues va un poco esto, ¿no? Lo que pensaba dialogar con ustedes, dialogar en el sentido de que en cualquier momento, si alguno o alguna quiere interrumpirme y aportar su punto de vista, estoy abierto a ello, porque probablemente sea mucho más interesante lo que podamos dialogar que lo que yo les pueda decir desde aquí. Vamos a ofrecer pues, este ratito para reflexionar en torno a las estrechas, como ya ha anticipado muy bien Estefanía, casi con tu conclusión final valdría ya cerrar la ponencia y decir vamos a hablar sobre ello. Las estrechas, sustanciales y esenciales relaciones entre emociones, arte y creatividad. Y por eso he hablado del corazón emocional de la creatividad, ¿no? Yo les voy a proponer que al menos 3 vínculos, 3 conexiones entre emociones y creatividad. Estas 3. ¿Vale? Vamos a desmenuzarlas, cada una de ellas, para tener un punto de partida desde el cual contrastar también sus puntos de vista. Primera relación. La emocionalidad es el soporte, es la base desde la cual se proyecta nuestra creatividad humana. Es la base.
tengo que advertirles, como ya también anticipó Estefanía, que soy psicólogo, no me lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Es un accidente en mi vida y no tienen por qué cuestionarme el hecho. Entonces a los psicólogos nos gusta hacer pruebas, ¿vale? Pasar test y estas cosas. Y vamos a hacer un pequeño experimento aquí para entender por qué la emocionalidad es el soporte de la creatividad. ¿Les parece? ¿Se animan a ello? Vente. ¿Para qué estarás adelante? Vente acá. Hay confianza, eres de la casa casi, amiga. Yo le voy a... ¿Tu nombre, disculpa, era? ¿Tu nombre? Carmen. Le voy a decir una frase a Carmen en el oído, nada obsceno ni nada extraño que pueda suponer algo que te violente, nada. Una frase muy sencillita. La clave de esta prueba es que tú enuncies en voz alta esa frase varias veces. La enuncie varias veces en voz alta, de tal manera que después los compañeros y las compañeras que están aquí nos digan si te creen o no lo que estás diciendo. Lo tengo que decir con la emoción que tú me... No, con lo que tú quieras, a discreción, que dirían los militares, ¿no? Es decir, que tú decides cómo quieras decirlo, pero se trata de que repitas varias veces esa frase y los compañeros y las compañeras te dirán si lo que estás diciendo es creíble o no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo soy creativa. Repítelo. Yo soy creativa. Súper creativa. ¿Se lo creen? ¿Se lo creen? ¿Se lo creen? No, algunos dicen que no. A la compañera dice que no, ¿verdad? Vente un momentito. No importa, las frases sabes en español decirla, ¿verdad? Sí. Bueno, no la creo, no sabe por qué. No sé. No pasa nada. Estás en tu legítimo derecho de no creerla, efectivamente. Es muy bien expresado, como un teatro, pero no lo creo. A ver, dilo tú. Es como, Yo soy ma esa è una realtà. Dilo. Yo soy muy creativa. ¿La creen? Yo sí la creo. Gracias. Sí, me gusta mucho. Di esta otra frase. 2 más 2 son 4. ¿La creen? Que puso una cara. Muchas gracias. ¿Te llama? Alexandra, Carmen, muchas gracias por participar en este experimento. En este ejercicio que hemos hecho le he puesto una trampa a Carmen y a Alexandra, en la que relativamente han caído. ¿Cuál creen ustedes que fue la trampa que les puse para situarlas en este ensayo? Una frase subjetiva y una frase objetiva. Como objetivo. ¿Y crees que yo soy creativa es subjetiva? ¿Sí? Si te lo crees, ¿es subjetivo? A veces. No es exactamente esa la trampa, la celada que establecí. ¿Cuál creen ustedes que fue? Sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Perdón? El decir que nos ibas a preguntar a los demás, que íbamos a cuestionar si lo que iba a decir era cierto o no. Efectivamente. Porque para decir esta frase, para decirla de manera que uno asuma el sentido de esta frase, hay que decir, yo soy creativo y me importa un pito lo que ustedes piensen. Porque depende de mí.
Depende de que tú lo decías, de que yo me lo crea, independientemente de que esté aquí o esté en otro lugar, porque depende de cómo yo me sienta creativa. Porque la frase es una creencia, yo soy creativo, es una creencia, igual que 2 más 2 son 4, aunque tengamos la evidencia empírica que matemáticamente 2 más 2 son 4. Pero si tú asumes que eres creativo o creativa, ¿por qué tienes que dudar de ello? Dependerá de que alguien lo ratifique. Imaginemos que le hubiera dicho la frase, yo tengo derecho a existir. Es un ejercicio que hacemos para valorar la autoconfianza, y hay personas que a veces enuncian esa frase diciendo, casi interrogando, yo tengo derecho a existir. Y eso puede ser subjetivo, pero no es más evidente que tienes derecho a existir, tanto más que 2 más 2 son 4. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de creatividad no es solo una manera de pensar, no es solo una creencia acerca de lo que yo pueda, no es solo una manera de comportarme y de producir. Estos artistas que tenemos ahora expuestos son evidencias reales de su creatividad, sino que esas evidencias son la proyección de un sentir, un sentir, y ahí está el reflexivo. No me pongo en función de lo que, como muy bien detectó, lo que valoren los otros acerca de mi creatividad, sino que yo me siento, y por eso es reflexivo, creativo y creativa. Por tanto, nuestra creatividad, al final, nuestra creatividad, si tuviésemos que definirla, si tuviésemos que buscar el significado de la creatividad, no tendríamos que ir muy lejos, sino ir directamente a la palabra. Ir a la palabra, al significante que dirían en lengua. ¿Cuál es y vamos a buscar otro enigma, antes hemos hecho un ensayo, ahora en el enigma. ¿Cuál es el sentido que esconde la palabra creatividad? No, mira, cómo tú lo has dicho. Crea ti vida. Ahí está el sentido esencial de la creatividad. No tiene que ver, sí, la creatividad artística es esto, lo que estamos aquí rodeados de ello, pero la creatividad vital, aquella que todos y todas, independientemente de que hayamos sido o no tocados por esa condición de la excelencia creativa, que todo ser humano en sí mismo, en sí misma, tiene ese potencial, esa creatividad naciente, germinal, que nos caracteriza a nuestra única especie. No hay otra especie que tenga esa cualidad potencial, ni siquiera la más sofisticada IA podrá llegar a ser creativo o ¿Por qué? Porque dependerá de la programación del algoritmo, y nosotros no hay algoritmo que nos defina. Esa creatividad no es más que nuestra capacidad para crear nuestra vida. Y además vamos a ensayar nuestra creatividad, crear nuestra vida con D, ¿verdad? Crea tu vida de, ¿no? ¿Con D de qué? A ver, con D de, crea tu vida con D. De diversión, ¿verdad? Qué bueno. ¿Eh? De jugar a ser Dios, ¿por qué no? Efectivamente. ¿Quién quiere aportar su D? De delicioso. Muy bien, ¿qué más? Con dulzura, qué bueno. Delicadeza, muy bien. Ternura. Con diferente, efectivamente. ¿Con D de qué? De dinámico. Con D, además, fíjense, con D de lo que te dé la gana, de lo que nos dé la gana, porque además no tenemos ni siquiera por qué someternos a la D. Esta es la creatividad que alimenta nuestra emocionalidad. Por eso es una base
es un sustento de nuestra propia expresión creativa lo que sentimos acerca de nosotros mismos y de nosotras mismas. La segunda relación que les planteo tiene que ver con el hecho de que eso ya está estudiado en la literatura, sobre todo científica, en psicología, de que la emocionalidad, nuestra manera de sentir, puede facilitar o obstaculizar, limitar nuestra creatividad. Sabemos que hay emociones más favorables, más facilitadoras. Por ejemplo, la alegría es una emoción muy potenciadora de nuestra creatividad. ¿Por qué? Fíjense, de las 6 emociones básicas, la única que tiene componente eminentemente de bienestar es la alegría. A los mamíferos nos dotaron con una sola emoción exclusivamente satisfactoria. Por eso tiene el potencial de compensar cualquier otra experiencia emocional desagradable que podamos sentir. Fíjate, de las 6 emociones básicas, 4 son desagradables: miedo, tristeza, ira y asco. Una es ambivalente, la sorpresa, y la única exclusivamente asociada al bienestar es la alegría. Y con una sola, la madre naturaleza nos dotó de la posibilidad de trascender de todo el malestar que podamos experimentar. Por eso tiene ese potencial facilitador de nuestra creatividad, la alegría. Ahora, hay otras emociones como el miedo, que es obstaculizadora, que es limitadora, que condena, que esclaviza nuestro potencial creativo, porque nos pone en clave de supervivencia y ahí no hay que especular, hay que sobrevivir nada más. Bien, sabemos que hay emociones que facilitan u obstaculizan nuestro potencial creativo, pero también sabemos que hay facetas de nuestra creatividad que pueden facilitar y favorecer nuestra propia emocionalidad. Por ejemplo, se sabe que la fantasía, el pensamiento fantástico, es un elemento que ayuda a desarrollar una competencia tan importante, tan trascendente para el ser humano como la empatía. Las personas que son capaces de fantasear, imaginar, elaborar, recrear en su mente lo que puede ocurrir con otras personas, son más tendentes a conectarse empáticamente con ellas. Por eso, las personas muy fantasiosas son muy tendentes también a vivir una experiencia dolosa en su empatía, que es el estrés empático. Fantasean tanto con lo que puede ocurrir en la mente del otro, que si el otro está sufriendo, también sufre él. Por eso tiene esa vertiente también, digamos, dolosa, ¿no? Bien, esa sería una segunda manera de entender, o una segunda vertiente de entender la relación entre emociones y creatividad. Las emociones afectan a la creatividad y la creatividad afecta a la emoción. Pero la tercera cuestión, que es la que a mí especialmente me interesa y sobre la que estamos investigando, es entender que tradicionalmente la creatividad ha sido siempre conceptualizada como una manera de pensar. De hecho, en la literatura se asimilaba creatividad a pensamiento divergente. Sin embargo, cada vez más, cuando estamos desentrañando los misterios de la creatividad, nos damos cuenta que hay un componente emocional que le es propio a esa manera de ser diferente, a esa manera de ser original, inusual. Y a eso es lo que hemos llamado creatividad emocional. Sería, digamos, la emocionalidad, el trocito, la parte emocional que está encajada, que está conectada con nuestra manera de ser distinto, ¿no? Cuando abordamos la manera de tratar con nuestras emociones, hay dos maneras de decir, ¿por qué somos seres emocionales? ¿Por tener emociones? No exactamente, eso no nos distingue del resto de los mamíferos. El perrito, el gatito, siente el mismo miedo, la misma tristeza, el mismo enfado que puede sentir un ser humano. Por tanto, las experiencias emocionales en las emociones básicas, son las mismas para nosotros que para el resto de mamíferos. Nuestro cerebro emocional, en lo que se refiere la manera de sentir, de experimentar emociones básicas, es exactamente igual. ¿Dónde nos distinguimos respecto al resto de mamíferos? No en el sentir, sino en el sentir que sentimos, que es distinto. Es decir,
en nuestra capacidad para saber qué estamos sintiendo, para poder cerrar los ojos, mirar hacia el interior y descubrir en ese interior cómo está latiendo nuestro corazón emocional. Eso no lo puede hacer el perrito o el gatito. Puede tener emociones, pero no puede, ahí siento generarles alguna discrepancia si alguno de ustedes tiene un especial vínculo con su gatito, con su perrito o con su animal de compañía. Siento advertirles que los animales no tienen sentimientos, tienen emociones, pero los sentimientos implica darse cuenta de lo que nos emociona. Y eso el gatito, el perrito no puede hacerlo, porque sabe que tiene miedo, pero no sabe qué es miedo, porque no puede elaborar por encima de la propia experiencia emocional y los efectos que tiene en su cuerpo. Algunos neurocientíficos animalistas dicen que, bueno, no pueden hacer eso, pero lo imitan tan bien que parecen que lo tienen, pero en realidad en el fondo no pueden, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos distingue a los seres humanos? La capacidad para darnos cuenta de lo que sentimos y actuar sobre lo que sentimos. A eso llamamos, en lo que se llama, son competencias emocionales. Esas que las madres aquí tenemos una de las madres, antes se habló de Mocrea, y tenemos una de las madres del currículum de Mocrea, mi querida Paula, eso que se concretó en nuestra comunidad autónoma de manera pionera en un currículum obligatorio que a todos nuestros niños y niñas le damos la oportunidad de tener un espacio y un tiempo para tratar con su corazón emocional. Esas competencias son, por un lado, darme cuenta, ser capaz de decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo en mi cuerpo ahora que estoy sintiéndome un tanto inquieto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué nombre tiene? Y hablar con ese miedo, hablar con esa tristeza, eso que podemos hacer los seres humanos, si estamos evidentemente entrenados, si tenemos la oportunidad de dialogar con ello, pues es un potencial propiamente humano, es lo que llamamos conciencia emocional. Y por otro lado tenemos la capacidad para, bueno, ahora que estoy ansioso, ahora que estoy enfadado, enfadada, ¿qué puedo hacer para que no sucumba y me lleve por delante esa experiencia emocional porque se desajuste en su nivel de intensidad y me provoque malestar? A eso llamamos regulación. Eso es lo que tradicionalmente la literatura científica ha entendido que son competencias emocionales. Pero solo podemos hacer eso con nuestras emociones. Esa es la pregunta que nos hicimos cuando nos planteamos, bueno, ¿y habrá otras maneras de tratar con nuestras emociones? Y entendimos que la respuesta era afirmativa, sí, podemos hacer otras cosas, además de darnos cuenta y regularlas. También podemos cambiarlas, modificarlas, transformarlas. Y eso nos sitúa en un plano ya propiamente creativo respecto a nuestras emociones, porque ya no somos meros sujetos pacientes que tratan sus emociones para tolerarlas y aguantarlas, sino que podemos hacer algo con ellas, ¿vale? Podemos modificarlas para que podamos subsistir, trascender de esa propia experiencia emocional. A eso llamamos reciclaje y vinculación emocional. Es decir, la capacidad para modificar una emoción y cambiarla por otra emoción que resulte más favorable para mi bienestar y establecer con mi emoción una conexión con la emoción de otra persona. Esas dos competencias tienen que ver con nuestra capacidad para ir más allá de nuestra propia experiencia emocional. La idea es, ¿podemos cambiar emociones? Hasta ahora se creía que podíamos cambiar una emoción pensando sobre esa emoción. Si estoy ansioso o ansiosa, decirme a mí mismo, no debería estar ansioso, debería de tranquilizarme. Pero nos damos cuenta precisamente que por mucho que pensemos sobre una emoción, el sentimiento se pone por delante. Y a veces ocurre todo lo contrario. Nuestro pensamiento se termina sucumbiendo por la propia emoción. Y cuando me digo, no tengo que estar ansiosa, no tengo que estar ansiosa, no tengo que estar ansiosa, me vuelvo más ansiosa, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar emociones? Y ahí es donde entra un poco el concepto, la idea del reciclaje emocional. La idea es que tenemos una serie de emociones que son como el fuego de la hoguera de San Juan. Dice esta bonita frase del sabio Galeano, decía, en la hoguera de San Juan un ritual en el que los sentires gastados se arrojan al fuego
para que lo nuevo nazca y encuentre espacio en nuestro corazón. Qué bonita la frase. Ese fuego de San Juan es el que simboliza la capacidad que tenemos de generar, de activar determinadas experiencias emocionales que transmuten, vamos a decir, transformen, modifiquen nuestros sentires gastados, diría el sabio Galeano, por otro que nos dé pie para seguir proyectándonos hacia nuestro desarrollo. ¿Cuáles son esas emociones que tienen ese poder transformador? ¿Cuáles son esas emociones que hacen que el ser humano pueda trascender de su miedo, de su ira, de su vergüenza, de su culpa, de su odio? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna emoción contrapuesta? ¿Cuál? Contrapuesto. Fíjate, la alegría, muy bien. La alegría tiene ese poder de alguna manera compensador, ¿verdad? ¿No? Tiene un efecto de compensación. Sí, de hecho tiene esa particularidad de alguna manera equilibrar a las otras, ¿no? Pero, ¿cuáles serían las emociones que transforman, no que compensan, no que sustituyen, no que desplazan, sino que transforman una emoción que pueda ser potencialmente desadaptativa, que se pueda generar tal nivel de malestar que puedas hasta sucumbir en tu propia salud mental porque esa emoción te ha atrapado y ya te desesperas en estar... ¿Perdón? El coraje. El coraje estrictamente no es una emoción, es una manera de afrontar las emociones en general. Sí. La compasión podría ser efectivamente una de ellas. Es una de esas emociones cuando tú asumes hacia ti misma o hacia otras personas tu relación contigo misma y con ellas en clave compasiva. Cualquier emoción que pueda tocarse, rozarse con la compasión, hace que la otra emoción termine siendo modificada. Esa sería una de esas emociones. Pero ¿cuál es la emoción más transformadora? El amor. Aquí hay muchos románticos. Efectivamente. Si hay una emoción que nos trasciende y nos transforma, es el amor. Miren, aquí les pongo en esta diapositiva la idea de que hay unas emociones que son potencialmente desadaptativas, que si nos dejamos encarrilar por ellas, terminamos muchas veces cuando se desproporcionan en su intensidad y en su duración, atrapándonos y llevándonos probablemente a la enfermedad mental. El miedo, la tristeza, la ira, la vergüenza, la envidia, la ansiedad, todas ese tipo de emociones son potencialmente tóxicas. Porque si se acumulan en exceso, si persisten en exceso, terminamos contaminándonos emocionalmente. A veces pienso, con cierto grado de caricatura, que qué bonito sería, ¿verdad?, que igual que hay un contenedor gris, uno amarillo, uno azul y uno verde, hubiera uno rojo para que por la noche cogiéramos en una bolsa, metiéramos todas esas emociones tóxicas que hemos ahí, coger, enrollarla, irla por la noche y meterla en el contenedor rojo y irnos a la camita sabiendo que todas esas emociones se han ido al basurero, ¿verdad? Pero no podemos tener ese contenedor, porque ¿saben por qué? Porque ese contenedor somos nosotros, ¿sí? El asco es una de esas 4 emociones básicas. Está adherida a nuestra condición mamífera. Además es una emoción que tiene una potencia tremenda, que en su vertiente social nos incapacita para relacionarnos con los demás. Porque no hay nada peor que alguien te produzca asco. ¿Cómo se definiría el asco? Cuando para ti resulta aversivo cualquier estímulo que te genere un rechazo. Es decir, asco es... fíjate que tiene un componente puramente adaptativo. Es mamífero. ¿Por qué?
porque a los mamíferos nos diseñaron para entender que si algo huele mal o sabe mal, es potencialmente venenoso. Yo, por ejemplo, cuando estoy andando por las aceras últimamente, que tengo que tirar muchas cacas, y la veo pisada, y las moscas, Eso es asco. sí, pero antes que asco me da rabia. Bueno, no es incompatible, no es incompatible, pero fíjate que es interesante lo que acabas de comentar, porque las experiencias emocionales humanas no son unívocas, normalmente van en pool, y cuando hay asco a lo mejor puede haber frustración, o puede haber ira, o puede haber tristeza, pero fíjate que el asco es la primera reacción primaria, te enfrentas a un estímulo que es aversivo y te está indicando el potencial, digamos, dañino que puede tener ese estímulo si te aproximas a él. Pero fíjate qué trascendencia tiene el asco cuando del asco olfativo, por ejemplo, se traduce a un asco social. ¿Cuánto rechazo? Y de hecho, no puedes dejar de sentir aversión por aquello que genera asco, porque está en automático. Además, estas emociones están en automático, no decides tú sentirlas. Son así, están formuladas para protegernos sin nuestra autorización, no lo decides, no lo controlas. Y entonces cuando te sientes asco, la reacción automática también es evitarlo, rechazarlo, apartarte. Si eso, imagínate el caso de una maestra que le provoque asco a un alumno o una alumna, porque no tiene condiciones higiénicas de... Imagínate lo que puede provocarle a alguien que necesariamente tiene que establecer un vínculo de apoyo, de ayuda, el hecho de... Y sin embargo, no tiene más remedio que sobreponerse a ese asco. ¿Cómo? Porque si esa maestra, esa buena maestra, quiere a ese alumno o esa alumna, por mucho asco que le produzca, ese asco se ve transformado gracias al amor y el vínculo amoroso que tiene por él. Ese es el poder transformador de estas otras emociones, como la alegría, como la seguridad, pero el amor, la esperanza, la compasión o el perdón, por ejemplo, otra emoción tan potente. No hablamos de perdón judeocristiano, hablamos de perdón emocional, que tiene otra trascendencia, ¿vale? Bien, aquí les pongo un cuadrito que no es más que para que vean cómo podemos cruzar esas emociones que son potencialmente desadaptativas con otras emociones que pueden ser capaces de transformarla. Y ahí vemos que el amor, como muy bien decían ustedes, cualquier otra emoción que le pongas al lado va a tener la capacidad de transmutarla y transformarla. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con el arte? Que es donde probablemente todos y todas ustedes están, bueno, este señor me está hablando de psicología, de emociones, pero yo vengo aquí que me hablen de arte, estamos en un contexto de arte, ¿bien? Para mí resultó muy clarificador esta frase de un genio de la pintura, ¿no? Como fue Vincent Van Gogh, ¿no? Él afirmaba rotundamente que no hay nada más verdaderamente artístico que el amor, otro romántico. Podría ser hasta paradójico saber las turbulencias emocionales que sufrió este pintor para entender que a pesar de ello, tuvo la clarividencia de entender que si hay algo que podía superar, trascender cualquier experiencia y transmitirse de forma artística era el amor. Dice el amor a la gente, a las personas. ¿Por qué? No hay nada más. ¿Por qué pueden coincidir ustedes con esta afirmación tan rotunda de Van Gogh? Pero veo que sí, porque hay mucho romántico, mucha romántica aquí. Veo que sí. Pero ¿por qué es tan... Dice, fíjense, no dice, no hay nada más artístico. No, verdaderamente. Es decir, afirma con ese adverbio que si algo es verdadero, en clave artística, tiene que ver necesariamente, tiene que transmitirse, tiene que asociarse necesariamente al amor. ¿Por qué hace esa afirmación tan convencida y tan rotunda este autor? Porque el amor es creativo y el potencial superior es
si tienes potencial de creatividad, tendrás potencial para crear ese amor o el amor o el amar. Yo no tenía que haber venido aquí, tenías que haber tú. Es que ya hay bastante sabiduría aquí como para que no hagan falta ponentes. ¿Qué necesidad de traer aquí? Efectivamente, si hay un poder trascendente, es ese poder del amor, ¿no? Yo les planteo en esa misma línea que el compañero generosamente ha ofrecido, les planteo 3 vertientes de por qué, 3 argumentos de por qué es verdaderamente artístico, a la vez que, como tú bien indicas, creativo, amar, dice Van Gogh, a la gente, no es amar en abstracto, habla de amor a las personas, Primero, arte y amor se alimentan de lo esencialmente humano. Esto es muy importante. ¿Qué es lo esencialmente humano? ¿Qué es lo que nos hace esencialmente? ¿Qué es lo que comparten arte y amor? Fíjense, hagan este ejercicio. Rebobinen para atrás en su biografía personal y escojan un acontecimiento de su vida que haya tenido un peso relevante para que ustedes sean los y las que son hoy. Escojan de todos esos hechos vividos y que constituyen su relato biográfico, extraigan uno solo, nada más, que ustedes digan, yo soy él o la que soy, yo estoy aquí, hoy, aquí, y soy él o la que soy, porque ese acontecimiento estuvo en mi línea de la vida. Extraigan ese segmento. ¿Lo tienen? ¿Por qué? Bueno, les podría preguntar, si fuera muy curioso, que no lo voy a hacer, ¿cuál es ese acontecimiento? Porque sería tremendamente interesante, sobre todo para un psicólogo, entrar en esas entrañas, pero no, tranquilo, no voy a llegar a ese punto de sadismo psicológico. No, les voy a preguntar por qué tiene ese hecho, esa experiencia, ¿qué le confiere el poder de darle esa significación a su vida? ¿De qué materia prima está hecho esa experiencia? ¿Pero resiliencia sobre qué? Pero, y esa experiencia que puede ser muy dolorosa, de revivir algo que te genere una experiencia de ese acontecimiento de superación, de resiliencia, como tú bien has indicado, ¿de qué está cargado? ¿De qué materia prima? De emociones, está preñada emocionalmente. Puede ser un ancla, ¿no? Puede ser un ancla al que tú te remites para tener la referencia de que esa es tu seguridad, ¿no? Claro, si tienes... No estamos dispuestos a bajar por debajo de ahí, ¿sabes? Pero en el caso de que te sea un referente, pero tú imagínate una experiencia profundamente traumática que hayas vivido y que seas en parte quien eres por eso que ocurrió. Podrías decir, yo preferiría no. De hecho, quienes hayan hecho este ejercicio y hayan conectado con una experiencia de esas características, habrán, digamos, resentido la herida, que puede haber cicatrizado, pero aún así sigue doliendo. Pero aún a pesar de ese elemento, de ese contenido doloso, eres quien eres, porque eso se grabó, digamos, a fuego emocional. Por eso el arte y el amor están unidos, porque están cargados de lo mismo, de esa esencia que somos los seres humanos. Pero fíjate, la esencia, como muy bien advirtió aquí el compañero, no es que ustedes hayan sentido lo que sintieron en ese acontecimiento, sino lo que hicieron ahora fue, oye, ¿quién soy yo? ¿Por qué esa experiencia? Esa conciencia de darse cuenta de cuánto eres en función de ello, es lo que te hace esencialmente humano. Segunda característica vinculante, segunda relación por lo que el amor y el arte son
verdaderamente creativos y artísticos. Tú lo has dicho, son transformadoras. El arte y el amor transforman al mismo nivel. Y además trascienden. Cuando hablamos de sublime, una obra de arte sublime, es porque nos estamos situando en un nivel superior. De hecho, fíjense, el psicoanálisis en sus hipótesis hablaban de que el único mecanismo de poder superar los traumas adaptativos, porque había otros mecanismos que llamaban de defensa, era la sublimación. Y Freud, cuando hablaba de sublimación, hablaba fundamentalmente de esto. ¿Por qué? Porque cuando nos situamos aquí, esto ya nos trasciende. Pero al mismo nivel que cuando experimentamos amor en cualquiera de sus facetas, puede ser amor de pareja, amor de padre, madre a hijo, hija, amor de maestra, maestro, es decir, cualquiera de las facetas, de las caras del amor, tiene el mismo componente trascendente. Y lo último es que arte y amor, tú también lo habías comentado, son necesariamente comunicativos, expresivos. Cuando tú amas, más allá de que te puedas amar a ti mismo o a ti misma, como paso previo, ese amor no puede quedar en ti. No puede. Lo que les conecta al amor y al arte y la creatividad es que necesariamente tienen que salir de sí mismos, tienen que conectarse. Cuando un artista o una artista expresa no solo por sentirse él bien, disfrute, realizado, haciéndolo, no, lo expresa para compartirlo, para ponerlo en común, para dialogarlo con quienes después van a interactuar con su obra. Y eso es un acto profundamente amoroso, profunda y esencialmente amoroso. Se dice de la creatividad a veces de manera totalmente alejada de lo que en el fondo supone que el creativo es una persona ahí metida en la torre de cristal, alejado del mundal ruido que le rodea. Y hay los hilos, pero son expresión de su propio conflicto personal. Pero su obra, la expresión de su creatividad no se queda, se expone. Porque a mí siempre me gusta decir que la creatividad es como el río que para ser río necesita imperiosamente llegar al mar. Porque si no llega al mar, no es río en esencia, es pantano o es otra cosa, pero no es río, ¿no? Esas son las tres facetas con las que podríamos relacionar. Como aquí puede haber alguna de los que digan, todo esto está muy bonito, pero ¿y eso cómo lo llevamos a la práctica? Porque nosotros, todo esto tiene una vertiente aplicada, porque nosotros trabajamos con maestros, con buenos maestros y buenas maestras, y lo que nos interesa es ofrecerle ayuda para que hagan ese trabajo de llevar a la práctica, a ras de aula, este tipo de propuestas que aquí han quedado en el marco más reflexivo, porque ese era el sentido de este encuentro, pero que tenemos un recurso que lo que intenta es que los niños y las niñas expresen a través de su cuerpo, de manera creativa, utilizando un pensamiento tan creativo como es el pensamiento metafórico y analógico, expresen sus emociones y las cambien y las modifiquen. A eso es lo que llamamos metáforas vida, y ahí tienen un ejemplo de una dinámica que hicimos con un grupo de niños y niñas, en donde estábamos representando el miedo y sustituyéndolo después con otro tipo de experiencias corporales también, en donde los niños y las niñas contrastan pasar del miedo representado simbólicamente, no vivido, porque tampoco se trata de someterlos a una experiencia desagradable, sino representarlo simbólicamente y también contrastarlo con una representación que conlleve una experiencia de una emoción transformadora en el otro lado del polo de trabajo-competencia. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? 10 minutitos para que podamos seguir dialogando si ustedes quieren, porque además vamos a ser rigurosos con la hora de finalización, porque eso también es una manera de ser respetuosos con nuestro propio cuidado personal. Porque además de esto hay vida, ¿no? Hay otras cosas. ¿Alguien quiere dialogar alguna cuestión que quieran comentar ustedes en torno a...? ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a la
tristeza, ira y, a ver, miedo, tristeza, asco, ira, sorpresa sería la sexta. Hay 4 emociones manifiestamente desagradables. La madre, date cuenta que las emociones, su función básicamente para el mamífero es ayudarlo a sobrevivir. Es decir, son emociones que son formas de adaptarse a los cambios que ocurren para evitar que puedan dañarte. Entonces, la madre naturaleza estableció que la mejor manera de que sobreviviera un mamífero es que tuviera 4 experiencias emocionales puramente desagradables que hicieran que evitara el daño, evitara el perjuicio, que son esas 4, miedo, tristeza, asco e ira. Una, la sorpresa es ambivalente, le dio margen al mamífero para entender que una sola emoción puede darte una versión agradable y otra desagradable. La sorpresa tiene la parte agradable de la curiosidad, ¿no?, de ver lo que puede ocurrir, pero tiene una parte desagradable que es la vertiente de que lo que pueda salir detrás del arbusto te pueda hacer daño, ¿no? Y después queda la única agradable, puramente de bienestar, que es la alegría, y por eso el potencial de la alegría. Por eso es tan importante que promovamos la alegría. Claro. Claro. No, porque no es básica. Pero y tienes mucha razón en el sentido de que podría ser una desviación, una ampliación de la propia sorpresa, de la vertiente de curiosidad, esa, digamos, esa sensibilidad a dejarte interpelar, dejarte activar sugerentemente por lo que hay a tu alrededor. Esa fascinación tiene un componente, del todo de acuerdo contigo, eminentemente emocional. No está completa la lista, ¿eh? Sí. De todas maneras, te agradezco que aportes esa idea, porque en este contexto, especialmente artístico, evidentemente la fascinación tiene un claro sentido, ¿no? Gracias. Sí. Antes de que empezara la estupenda conferencia de Antonio, estábamos viendo el museo y comentábamos algunas de las actividades que hacemos con... No, se oye mi voz, ¿no? Bueno, hablábamos de algunas de las actividades que hacemos en el museo con colectivos, con estudiantes, con alumnos. Y justamente con aquellos 2 cuadros que están en el lateral de la derecha, el del fondo es un cuadro de Carl Hacker, que si se fijan, el trazo, los colores, es peculiar, es una pintura abstracta. Y la que está al lado también es de Tony Stubing, es el primero que está marcando Roger, es del de Carl Hacker, el que está al lado es del de Tony Stubing. Y la verdad que esos 2 cuadros nos dan un juego tremendo, porque ahí a los alumnos, o a los alumnos y alumnas, les decimos siempre, ¿cómo creen ustedes que se sentían estos artistas a la hora de... ¿Te acuerdas que te lo estaba comentando, no? Y bueno, simplemente el de Carl Hacker, podemos hacer el juego que estaba haciendo Antonio. Digan ustedes cómo creen que se sentía Carl Hacker. ¿Lo ven desde aquí? Es el de la derecha, ¿no? El de la izquierda. Los que están más cerca, ¿cómo creen que se sentía Carl Hacker? ¿Asustado? ¿Deprimido? ¿Estresado? Míralo bien. Para ti, motivado, ¿vale? Esa emoción negativa le llevase a estar motivado para pintar el cuadro de esa manera. Pero fíjate que has dicho una cosa que interesante. De todas maneras, tu buena amiga Paula te lo matizará. Has hablado de emociones negativas. Y no hay emociones negativas y positivas. Entiendo que lo que quieres decir es desagradable, ¿no? Que son emociones que te provocan malestar.
porque las emociones todas en principio tienen una función en principio de ayuda, si están bien ajustadas. Si no lo están, efectivamente pueden ser terriblemente dañinas. Pero eso es importante entenderlo porque tenemos que ayudarnos a nosotros y a nosotras mismas, y a quienes, si somos docentes también, a relacionarse favorablemente con emociones que en principio son desagradables, la tristeza. A ver, ¿quién le gusta estar triste? ¿No? Si alguien levanta la mano, después hablamos. ¿A quién le gusta estar enfadado? No parece razonable, aunque a pesar de eso, un día, hace un tiempo en uno de los claustros de los docentes con los que trabajamos, las maestras cuando preguntaban ¿a quién le gusta estar enfadado? Todos miraron para uno y dijeron para aquel. Era el jefe de estudios, ¿no? Lo peor de todo es que él insistía, sí. Tuve que hablar con él después de la sesión porque evidentemente no es nada saludable sentirse permanente, ¿no?, en clave de enfado. Son experiencias desagradables, claro que sí, pero están ahí para algo, te ayudan en algo, te ofrecen la oportunidad de decir, oye, ¿a qué le tengo miedo yo? ¿Por qué tengo yo este miedo? ¿O por qué estoy yo enfadado o enfadada? ¿Qué es lo que hace que yo quiera confrontarme de esta manera? Esas son, digamos, las maneras, los modos competentes que tenemos los seres humanos de saber tratar con nuestras emociones, aun a pesar de que puedan ser desagradables. Y por eso el hecho de que podamos percibir en ese cuadro emociones desagradables o agradables, como puede ser la motivación por la rebelión, por sentirse fuera de ese contexto limitado que puedan expresar esos colores, son maneras de dialogar con nuestras experiencias emocionales. Ese es el poder de proyección que nos ofrece una obra de arte, de poder, como si nos estuviéramos mirando a través de un espejo, encontrándonos con las emociones que nos suscitan porque el autor o la autora en cuestión en su momento quiso proyectar algo, ¿no? Yo creo que hay un valor muy importante de lo que puede ser la herramienta, como es este espacio, las obras que presenta, estos encuentros que tienen ustedes, para ayudarnos también a entender que el arte no es solamente el deleite por disfrutar de lo bello, sino también la oportunidad que nos brinda cada uno de estos cuadros de encontrarnos con el trocito de creatividad, crea tu vida, que somos cada uno y cada una. Y como quiero ser tremendamente disciplinado con la conclusión de la hora, ¿qué hora es? En punto, voy a concluir con una despedida metafórica. Solo es metafórica porque cuando tú quieras me volverás a invitar, que no tengo mayor problema en venir otra vez. Es metafórica nada más. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo el zorro. Mi secreto es muy simple. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito a fin de acordarse. A ver, repítanlo. Se dan cuenta que ya estamos al nivel de secta, ¿verdad? Estamos ya a ese nivel. Bueno, pero dice, el tiempo que dedicaste a tu rosa es lo que hace, el tiempo que dedicaste, que empleaste a tu rosa, y al lado de rosa pónganle ustedes lo que quieran, porque pueden ser hasta ustedes mismos y a ustedes mismas, es lo que hace que esa rosa, que ella sea tan importante para ti. El tiempo que dedicó por mi rosa, repitió el principito para no olvidar. Los hombres ya no recuerdan esta verdad, dijo el zorro. En cambio tú, en cambio ustedes, queridos y queridas, contertulios de esta tarde de encuentro en el Museo Eduardo Westerdahl, queridos y queridas, en cambio tú, en cambio ustedes, no deben olvidarlo. Yo tengo esa convicción de que no van a olvidarlo, porque lo que hemos dialogado aquí nos han confirmado claramente de que asumimos lo esencial de nuestra existencia en clave de estas emociones que nutren nuestra creatividad. Así que les agradezco haber tenido la oportunidad de poderlo dialogar con ustedes.